Doctora, buenas noches, público oyente, buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar de los delitos contra la administración pública y delitos cometidos por funcionarios públicos, para lo cual empezaré diciendo que en una parte especial del código se ha incluido en el título 29 un amplio sistema de delitos contra la administración pública, el cual se subdivide en tres grupos y modalidades de hechos punibles, los cuales son los delitos cometidos por particulares, delitos realizados por funcionarios y delitos contra la administración pública. Para lo cual vamos a empezar hablando por los delitos cometidos por funcionarios públicos, que se encuentra en el artículo 476 al artículo 401 del Código. También denominados delitos funcionariales. Están regulados en el capítulo 2 e integrados por el abuso de autoridad, el peculado y la corrupción de funcionarios. Una característica esencial de estos delitos es que su autor debe ser un funcionario o servidor público, es decir, requiere que sea alguien especial, que con una conducta infraccionaria de deberes propios del cargo que ostenta o abusa de sus facultades y atribuciones que ejerce en nombre o en delegación del Estado, ¿no? En el artículo 425 del Código Penal se identifica quienes tienen a la condición de funcionarios o servidores públicos, que son dichos, ¿no? Los que integran una carrera administrativa, quienes ejercen cargos políticos o de confianza, también son aquellos que mantienen vínculo laboral o a través de un contrato con entidades de organismos del Estado, ¿no? También asimismo son los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cualquiera que sea su régimen, jerarquía o grado. Aquellos otros a los que la Constitución y las leyes también otorgan tal calidad. Ahora, mm, ahora bien, la interpretación de terceros que no tienen la calidad de funcionarios públicos que exige la ley para ser autor del delito debe ser reprimida a un título de, eh, de, de una culposidad o un caso de ingestación relacionada al mismo hecho punible funcionarial, ¿no? En este contexto se valida en el párrafo, en el artículo 25 del Código Penal, como cómplice siempre corresponde la referencia del acto punible cometido por el autor, aunque los elementos esenciales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran con dicha persona, ¿no? La mayoría de delitos funcionariales contra la administración pública son dolosas y realizadas. No obstante, en algunos casos se ha introducido también modalidades culposas, como ocurre en el párrafo 4 del artículo 387, pero también delitos de estructura omisiva, como ocurre también en el artículo 377. La penalidad que contempla la ley para los delitos de los funcionarios es conjunta. Ah, en esta hay tres clases de penas, ¿no? La pena privativa de la libertad, multa e inhabilitación. En este último, el tipo de sanción penal general es la pérdida definitiva del cargo que desempeña el autor del delito, así como la incapacidad de ejercer en un futuro funciones públicas. Al respecto del decreto legislativo 1243 del 21 de octubre del 2016, ha incorporado que también una forma de inhabilitación perpetua con un mínimo de una duración de 25 años. En el artículo 401A y 401B, la ley dispone el decomiso de todos los bienes y que dicho autor ha obtenido a través de la comisión de delitos, de delitos, ¿no? Cabe destacar que también los delitos cometidos por funcionarios públicos contra el patrimonio del Estado, como la colusión uh, o peculado, los plazos de prescripción de la acción penal se duplican, ¿no? Y existe una tendencia legislativa a declaraciones
Tal nos dice el artículo 80 del Código Penal. Asimismo, los autores de esos delitos no es posible que tengan una suspensión, no es posible que tengan una suspensión, en que también nos dice en el artículo 57. Ahora, son bien cuatro los delitos contra la administración pública que tienen una precedencia importante en las estadísticas de criminalidad nacional. Se trata de los delitos de colusión, peculado, corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Sus características son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, un delito de colusión es el delito que está tipificado en el artículo 384 del Código Penal y que consiste en la, en la concentración maliciosa que realiza el funcionario público con un tercero, ¿no? Para intervenir con este último en un proceso de litización. También nos dice que en el cual representa al Estado, ¿no? Porque dicha persona está representando al Estado. También nos dice que el autor del delito defrauda la confianza estatal y comprende a perjudicar al patrimonio público. El tercero que participa en dicho delito se beneficia con el pacto colusuario al no tener la calidad de funcionario público y exige que exige la ley, ¿no? Para tener dicha culpabilidad. Ah, mm, Ahora vamos a hablar del delito peculado. Como delito peculado, la Ley Penal Nacional califica en el artículo 367 todos aquellos actos que constituyen formas de apropiación o utilización ilegal de bienes y recursos estatales, ¿no? Mm, que reciben, que reciben una administración de un funcionario público por razón del cargo que desempeñan. Si bien es un delito que afecta al patrimonio estatal, el autor del delito de esta manera obtiene un beneficio ilegal para sí un tercero al hacer de su propiedad o ceder sin derecho a dicha, o otorgar sin derecho algo que no es de él, ¿no? Prácticamente. También nos dice que en el párrafo final del artículo 387 del Código Penal sanciona como peculado culposo la conducta negligente de un funcionario o un servidor público que facilita o permite la sustracción por terceros dinero o bienes del Estado, ¿no? Sobre los cuales han recibido la responsabilidad de preservarlos, resguardarlos con diligencias. También la ley agrava la, la pena si los causales o efectos sustraídos tenían destino de asistencia social, ¿no? Entonces, también vamos a hablar sobre los delitos de la corrupción de funcionarios, que nos dicen que de amplio catálogo, los hechos punibles afectan en lo normal, adecuando al funcionamiento de administración pública, denominados delitos de corrupción. Son los que más son sensibles a la comunidad nacional e internacional, porque en efecto la corrupción administrativa constituye la más grave, se vuelve más grave y repudiable, ¿no? Porque si bien sabemos, en todas partes hay la corrupción de funcionarios, ¿no? Es más, últimamente ha estado sonando mucho en nuestro país. Eh, en efecto, el que abusa del poder a la venta de funciones públicas y el enriquecimiento ilícito ha sido parte importante de consentimientos que han llegado a involucrar a las más altas autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales de la región, como ya lo dije. Si nos damos cuenta, esta preocupante realidad ha motivado a la adopción internacional e interna a un conjunto de leyes
que regulan a medidas preventivas punibles a que ya no haya una corrupción de la administración pública. También es importante señalar que estos instrumentos buscan también com- comprometerse con sus disposiciones, efectos y sanciones de las actividades comerciales y empresariales en el sector privado. El autor del delito es tanto el que corrompe el funcionario como el funcionario que ha sido corrompido. Ambos intervienen en lo que se constituye un típico delito de encuentro. Sin embargo, en la ley penal regula tipos penales y penas diferentes para cada uno de ellos. En el caso del tercero, se califica con su conducta de una corrupción activa en el artículo 397 y en el caso del funcionario es una corrupción pasiva en el artículo 393. También cabe señalar que la legislación nacional distingue también las modalidades especiales del cohecho, cuando se involucra tales actos a los funcionarios y servidores públicos vinculados en la administración de justa o miembros de la Policía Nacional, ¿no? Que nos está en los artículos 395, 395A, 395B, 398 y 398A. Asimismo, los actos de soborno recaen o comprometen a funcionarios o servidores públicos extranjeros de órganos internacionales, que también se encuentran en el artículo 393A y 397A,